Absalón aparece en este relato bíblico como la viva imagen de lo que todo el mundo admiraba en Israel. El tipo no solo era el hijo del rey, sino que era el hombre más pintón de toda la nación. La Biblia se encarga de dejarlo bien claro. No tenía ni un solo defecto en su facha. Por donde pasaba Absalón, las miradas lo seguían, las voces se callaban y la gente se rendía ante él. Tenía un carisma natural, casi magnético. El pueblo lo veía como el príncipe ideal, fuerte, seguro de sí mismo, un líder nato. Su melena, que era su gran orgullo y pura vanidad, se volvió parte de su identidad, casi como un símbolo de su poder. Pero ya sabemos que las historias de la Biblia casi nunca se quedan en lo que uno ve por fuera. Porque mientras el exterior de Absalón encantaba a cualquiera, algo muy distinto se estaba cocinando por dentro. Un sentimiento silencioso, profundo y peligroso empezaba a crecerle en el pecho. Nadie lo veía, nadie se daba cuenta, pero detrás de toda esa belleza, lo que crecía era un odio callado. Un odio alimentado por los años, por la injusticia y por el silencio dentro de su propia familia. Esta es una historia bíblica sobre esa traición que nace en lo más hondo del corazón, sobre una venganza que madura a fuego lento y sobre una caída que empezó mucho antes de cualquier rebelión. Y ahora, cuéntenme aquí abajo en los comentarios, ¿ustedes creen que Absalón ya escondía esa tormenta desde el principio o todo empezó después de una herida puntual? Escriban belleza engañosa, orgullo silencioso o dolor no curado y díganme cuál de esas frases define mejor a Absalón para ustedes. La historia se mete ahora de lleno en la casa real, porque es ahí, lejos de los ojos del pueblo y de las guerras, donde empiezan los líos más pesados. La familia de David no era una familia cualquiera, era la familia del rey de Israel, rodeada de poder, respeto y temor. Pero también era una casa marcada por las tensiones, los deseos que se van de las manos y las decisiones difíciles. Cuando nos asomamos a este relato, tenemos que entender que vivir en un palacio no era precisamente vivir en paz. Al contrario, allí la sangre tiraba con fuerza, pero el silencio pesaba todavía más. David era el rey, el líder elegido por Dios, un ejemplo de fe y de valentía. Pero puertas adentro, también era padre. Y como padre, le tocó enfrentar situaciones que pedían a gritos no solo autoridad, sino justicia. Entre sus hijos estaba Absalón, bello, admirado, intenso y muy apegado a los suyos, y estaba Tamar, su hermana, una muchacha marcada por un suceso que iba a cambiarle el destino a todos para siempre. Un crimen cometido dentro de su propia casa, algo que no vino de un enemigo de afuera, sino de alguien de su misma sangre. Lo que sufrió Tamar no fue solo un hecho aislado, fue una ruptura total. La Biblia nos cuenta el dolor, la humillación y el abandono que vinieron después. Tamar quedó destrozada, marcada, echada al olvido. Y Absalón lo vio todo. Vio a su hermana herida, rota por dentro, y se quedó esperando lo más importante, justicia. Esperó una palabra de su padre, esperó que el rey tomara cartas en el asunto. Esperó una respuesta que nunca llegó. El silencio de David ante semejante injusticia fue ensordecedor. No hubo un reclamo cara a cara, no hubo un castigo claro, no hubo sanación. El rey se quedó callado. Y en las historias bíblicas, el silencio frente al pecado casi siempre trae consecuencias peores que el error mismo. Lo que uno no enfrenta, se transforma. Lo que no se cura, se pudre. Y así fue como Absalón empezó a cambiar. Por fuera, él seguía siendo el príncipe admirable, el que todo el pueblo respetaba. Pero por dentro, se estaba gestando algo lentamente, un resentimiento silencioso que se alimentaba día tras día. Él no se olvidó de nada, no lo superó, se lo guardó todo. Y cuando el dolor encuentra un hueco en medio del silencio, termina convirtiéndose en un plan. Esa falta de justicia dejó un vacío, y ese vacío lo llenó la idea de que alguien tenía que pagar. Esta parte del relato bíblico nos obliga a mirar más allá de lo que se ve por encima. No se trata solo de un crimen
o de que alguien no hizo nada. Se trata de cómo las decisiones tomadas en la intimidad de la familia real desataron una cadena de eventos que ya nadie iba a poder frenar. El rencor de Absalón no apareció de la nada, nació del silencio, creció en la espera y se hizo fuerte con ese sentimiento de abandono. Mientras el tiempo corría, la herida seguía abierta. Pasaron 2 años enteros y nada se resolvió. Y esto es clave que lo notemos. En las historias de la Biblia, el tiempo no borra la injusticia. Lo único que hace es preparar el terreno para algo mucho más grande. Absalón observaba, calladito, pero muy atento. Cada día que pasaba sin una respuesta era un motivo más para endurecer el corazón. Ahora, antes de que sigamos, de verdad quiero saber qué están sintiendo hasta este punto. Escriban en los comentarios palabras como silencio, injusticia o resentimiento si esta parte de la historia les llegó al alma. ¿Ustedes creen que el silencio de David fue su mayor error? ¿O piensan que Absalón ya estaba marcado para seguir ese camino? Comenten también la frase, el silencio también lastima, si están de acuerdo. Quiero leer sus opiniones, porque a partir de acá la historia se va a poner todavía más oscura. El tiempo pasó, pero nadie se olvidó de nada. Esos 2 años se arrastraron como una espera silenciosa, pesada, que casi te dejaba sin aire. Para muchos, parecía que todo había quedado atrás. La vida seguía, el palacio seguía en pie y la rutina era la misma de siempre. Pero dentro de Absalón, nada estaba resuelto. El dolor no aflojó. El resentimiento no se enfrió. Al contrario, maduró. En historias bíblicas como esta, el tiempo no cura nada si se ignora la justicia. Solo le da forma a lo que se está cocinando en las sombras. Absalón aprendió a esconder lo que sentía. Aprendió a sonreír mientras armaba su plan. Aprendió a convivir con Amnón fingiendo que todo estaba bien, como si el pasado nunca hubiera existido. Pero ojo, esa falsa reconciliación no era perdón, era pura estrategia. Cada encuentro, cada palabra amable, cada gesto que parecía de hermanos, era parte de algo más grande. La venganza de Absalón no iba a ser algo impulsivo, ni un arranque de locura. Tenía que ser perfecta, precisa, tenía que pasar en el momento justo, y ese momento llegó disfrazado de fiesta, un ambiente de pura alegría, música, vino y celebración, un escenario donde nadie sospecharía que la tragedia estaba a la vuelta de la esquina. Absalón invitó a los hijos del rey, los juntó a todos como si solo quisiera festejar. No había señales de peligro, no se sentía tensión en el aire, solo esa sensación engañosa de que lo peor ya había pasado. Así es como empiezan muchas tragedias en los relatos bíblicos, justo cuando todos creen que ya no hay nada que temer. En medio de la fiesta, cuando el vino ya había relajado los sentidos y todos habían bajado la guardia, Absalón dio la orden. No fue un ataque a la vista de todos, ni un enfrentamiento cara a cara. Fue rápido, frío, calculado. Amnón cayó ahí mismo. Semtem de entender que esa muerte no había nacido ese día, sino 2 años antes, en el silencio y en la omisión. La venganza finalmente se cumplía, no con gritos, sino con precisión. En ese instante, Absalón dejó de ser solo un hijo herido. Cruzó un límite invisible. La sangre derramada no trajo alivio, trajo consecuencias. Lo que parecía una justicia personal, ahora se transformaba en una ruptura definitiva. Ya no había vuelta atrás. Ya no había forma de fingir que todo seguía igual. La casa real estaba oficialmente rota. Absalón lo sabía perfectamente, por eso no se quedó a dar explicaciones ni a pedir perdón. Escapó. El exilio se convirtió en su único camino, lejos de Jerusalén, lejos de su padre, lejos del trono que aún no era suyo, pero que ya empezaba a rondar por su cabeza. Esa fuga no fue solo física, fue algo simbólico. Absalón se estaba alejando de su familia, de la autoridad y del orden establecido. Y en ese aislamiento, algo todavía más peligroso empezó a crecer. La venganza se había cumplido, pero el vacío seguía ahí.
Porque en las historias de la Biblia, la violencia casi nunca cierra un ciclo, más bien suele abrir otro, todavía más profundo. Absalón ahora cargaba con el peso de un asesinato, el dolor de un exilio y una identidad partida entre ser la víctima y ser el agresor. Y es justo en este punto donde la historia toma un nuevo aire, porque el hombre que regresa del exilio ya no es solo un hijo buscando justicia, sino alguien dispuesto a ir por todo. Antes de seguir, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Absalón hizo justicia o que solo alimentó su propio odio? Para ustedes, ¿esta venganza era inevitable? Comenten palabras como venganza, silencio, injusticia o incluso la frase 2 años de espera, y cuéntenme qué les provocó esta parte de la historia. Cuando Absalón finalmente vuelve a Jerusalén, nada pasa de forma explosiva ni de un día para el otro. No hay coronaciones, no hay ejércitos marchando, no hay gritos de revuelta por las calles. Lo que hay es algo mucho más peligroso: estrategia, paciencia y un ojo clínico para entender el corazón humano. Absalón vuelve distinto, no solo más viejo, sino más frío, más calculador, más consciente del poder que puede ganar sin necesidad de desenvainar una espada. Él entiende algo fundamental en los relatos bíblicos y en la historia de la humanidad. Antes de quedarse con un reino, hay que ganarse a la gente. Jerusalén sigue con su rutina. El pueblo sigue llevando sus problemas, sus quejas y sus injusticias a las puertas de la ciudad, esperando un juicio, esperando atención, esperando ser escuchados. Es ahí, en ese lugar que simboliza la justicia y la autoridad, donde Absalón se instala. Él no se sienta en un trono, no usa corona, no da órdenes. Él escucha, pregunta, se interesa, mira a los ojos, y eso lo cambia todo. Cada hombre que se sentía ignorado, cada mujer frustrada, cada causa olvidada encuentra en Absalón algo que ya no encontraba en el rey: presencia. Con palabras elegidas con lupa, Absalón empieza a sembrar la duda. Nunca acusa de frente. Nunca ataca directamente. Solo sugiere: tu causa es buena. ¿Quién diera que hubiera alguien para escucharte? Si yo fuera juez en Israel. Esas frases parecen simples, pero están llenas de veneno. Poco a poco, la idea se le va metiendo a la gente en la cabeza. El problema no soy yo, el problema es el rey. El rey no ve, el rey no escucha, al rey no le importa. Y mientras tanto, Absalón sigue ahí, firme, día tras día, robándose algo que no se ve pero que es fundamental: la confianza. La Biblia dice que Absalón se ganaba el corazón de los hombres de Israel. Y eso no pasa de casualidad. El tipo besa, abraza, se muestra cercano, se vuelve alguien accesible, alguien humano. Y cuando el pueblo empieza a comparar, la balanza se empieza a torcer. De un lado, un rey distante, cargado de problemas y marcado por los errores del pasado. Del otro, un príncipe fachero, presente, empático, que parece sentir los dolores del pueblo como si fueran suyos. Sin darse cuenta, Israel empieza a cambiar su lealtad de dueño. Este es el momento más peligroso de toda la historia. No porque le hayan quitado el trono, sino porque la autoridad se quedó vacía. El poder de David no se lo arrancan por la fuerza, se va drenando de a poco. Absalón no toma el trono, toma los corazones, y cuando el corazón cambia de bando, lo demás viene solo. Este es el giro silencioso del relato bíblico, el punto donde la rebelión deja de ser un sentimiento interno y se convierte en un movimiento de todos. Mientras tanto, en el palacio ni se enteran. El rey no se da cuenta de que su autoridad se está cayendo a pedazos en las puertas de la ciudad. El hijo que un día buscó justicia, ahora construye influencia. El rencor personal se transforma en un proyecto político, y lo que empezó como un dolor de familia empieza a tomar dimensiones nacionales. Todavía no estalló nada, pero ya todo está en marcha. Las fichas se están acomodando, y cuando el pueblo se da vuelta, el destino de todo un reino queda colgando de un hilo. Antes de seguir, quiero saber qué es lo que están viendo ustedes hasta acá.
En los comentarios, escriban palabras como corazón, silencio o autoridad y díganme cuál define mejor esta parte de la historia para ustedes. ¿Creen que Absalón fue un manipulador o simplemente alguien muy inteligente? Comenten también, ¿Absalón se ganó al pueblo o Absalón engañó al pueblo? Quiero leer lo que piensan, porque de acá en adelante nada va a volver a ser como antes. Y entonces, eso que durante tanto tiempo se cocinó en silencio, finalmente toma forma. La rebelión deja de ser un sentimiento escondido y se vuelve acción. Absalón no actúa por impulso, actúa con convicción. La convicción de quien se siente injusticiado, de quien se siente traicionado por su propio padre y de quien pasó años alimentando la idea de que podía gobernar mejor. En una jugada fríamente calculada, Absalón se proclama rey. No hay una coronación de Dios, no hay un profeta que lo unja, solo hay ambición, estrategia y un pueblo seducido por palabras bien dichas. La noticia vuela. El nombre de Absalón resuena por todo Israel como el símbolo del cambio, mientras que el nombre de David, el rey que Dios eligió, empieza a ser cuestionado. El palacio, que antes era el símbolo de la estabilidad, se vuelve un lugar de amenaza. David entiende algo que pocos entenderían en ese momento. Quedarse ahí significaba un baño de sangre, y así el rey escapa de Jerusalén. No lo hace como un cobarde, sino como un padre que se niega a levantar la espada contra su propio hijo. La escena es pesada. David deja la ciudad que él mismo conquistó. Atraviesa caminos llenos de polvo, con los pies descalzos, la cabeza cubierta y el corazón hecho pedazos. El hombre que enfrentó a Goliat ahora tiene que huir de su propia sangre. No es solo una huida política, es una huida emocional, espiritual y profundamente humana. Mientras tanto, Absalón entra en Jerusalén como un ganador, sentándose en el trono que siempre deseó, sin darse cuenta de que el peso de ese lugar era mucho más grande de lo que imaginaba. Padre e hijo ahora están en bandos opuestos, no solo en campos de batalla diferentes, sino en caminos espirituales completamente distintos. De un lado, David, quebrantado, llorando, confiando en que Dios todavía tenía el control. Del otro, Absalón, cegado por el orgullo, por esa sensación de poder y por la seguridad de que el trono le pertenecía por derecho. La rebelión deja de ser solo contra un rey y se convierte en una ruptura familiar que ya no tiene vuelta atrás. Hay algo que te deja mal cuerpo en esta parte de la historia bíblica. La traición no viene de un enemigo de afuera, sino de adentro de casa. Es el hijo levantándose contra el padre, rompiendo no solo las leyes de los hombres, sino principios espirituales sagrados. El peso de esa traición no se ve a simple vista, pero te destroza el alma. Absalón se queda con el poder, pero pierde algo que no se puede recuperar: el vínculo con su padre y la protección que venía de esa relación. Y quizás la pregunta más incómoda sea esta: ¿hasta qué punto Absalón de verdad creía que tenía la razón? En las historias de la Biblia, no todos los villanos se ven a sí mismos como villanos. Muchas veces se ven como alguien que hace justicia, como la respuesta a un dolor viejo. Es aquí donde la historia se pone todavía más densa, porque el trono ya lo tomó y Jerusalén ya la conquistó. Pero el conflicto de verdad está lejos de terminar. Al contrario, es ahora cuando las consecuencias empiezan a aparecer sin piedad. Antes de que sigamos adelante, quiero que me digas, ¿Absalón fue un traidor o fue un hijo moldeado por el silencio de su padre? ¿Crees que David metió la pata al no actuar antes? Comenta frases como: Absalón fue una víctima, David falló como padre, o nada justifica la rebelión. Escribe lo que esta parte de la historia te hizo sentir, porque a partir de acá, todo lo que Absalón creía controlar se le va a empezar a escapar de las manos. El choque que iba a marcar el destino de Absalón no pasa en un palacio, ni frente a las multitudes que lo aplaudían días atrás. Pasa lejos de la gloria, lejos del trono que tanto buscó, en un lugar casi olvidado, el bosque de Efraín, un sitio cerrado, hostil,
silencioso, donde parecía que la naturaleza se tragaba a los hombres, a los caballos y a las verdades. La batalla se desparrama entre árboles tupidos, caminos que confunden y un suelo traicionero. No es solo una guerra entre dos ejércitos, es el choque final entre el orgullo y las consecuencias, entre la ambición y la realidad. Absalón entra en ese bosque todavía convencido de que el destino estaba de su parte. Tenía soldados, tenía seguidores, tenía confianza. Pero la historia bíblica nos muestra que no siempre los números te aseguran la victoria. En el bosque de Efraín, muere más gente por culpa del terreno que por la espada misma. Es como si el propio ambiente se volviera contra quienes caminaron impulsados por la soberbia. El caos se instala, el desorden lo invade todo, y aquello que parecía control se transforma en desesperación. En medio de la huida, Absalón se separa de sus hombres. El príncipe que conquistó el corazón del pueblo ahora está solo. Su caballo avanza entre los árboles, aparecen ramas bajas en el camino y, en un instante que lo cambia todo, su largo cabello, símbolo de su vanidad, de su belleza, de su identidad, queda enredado en las ramas de una encina. El animal sigue adelante. Absalón queda suspendido entre el cielo y la tierra, atrapado, inmóvil, vulnerable. Ese momento está cargado de un simbolismo casi cruel. Aquello que lo exaltó, aquello que lo hizo admirado, aquello que formaba parte de su imagen pública, ahora se convierte en su prisión. Todavía no está herido, pero está expuesto. No hay aplausos, no hay seguidores, no hay discursos. Solo el sonido del bosque y el peso de la conciencia. El hombre que se levantó contra su propio padre ahora no tiene a dónde huir. Absalón permanece allí, abandonado. El tiempo pasa de otra manera cuando no hay esperanza. Cada segundo colgado de esa encina carga el peso de las decisiones tomadas, de las heridas ignoradas, de la rebelión alimentada en silencio. Ninguna estrategia lo salva ahora, ninguna palabra convence, la soledad se vuelve absoluta, y cuando finalmente alguien lo encuentra, no hay juicio, no hay oportunidad de redención, solo hay un final. La muerte de Absalón no ocurre como la de un héroe ni como la de un rey. Ocurre como la de alguien que lo perdió todo incluso antes de perder la vida. El orgullo cobra su precio y lo cobra caro. La historia bíblica no suaviza este momento porque no fue suave. Fue trágico, silencioso y definitivo. Y mientras todo esto sucede en otro lugar, un padre todavía espera noticias, sin imaginar que el mayor dolor de su vida está a punto de hacerse realidad. Antes de continuar, quiero saber de ti. Cuando piensas en este momento de la historia, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿La ironía de una belleza que condena? ¿La soledad de Absalón al final? ¿O la idea de que el orgullo siempre termina pasando factura? Escribe en los comentarios frases como «el orgullo ciega», «la caída comienza antes de la batalla», o simplemente di qué despertó esta escena en ti. Tu reflexión también forma parte de esta historia. Cuando la noticia finalmente llegó, no hubo gritos de victoria, ni celebración, ni sensación de misión cumplida. Hubo silencio. Un silencio pesado, roto solo por el llanto de un padre quebrado por dentro. David no lloró como rey, lloró como padre. Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Estas palabras atraviesan los siglos porque revelan un dolor más grande que cualquier derrota militar. La victoria en el campo de batalla no compensó la pérdida en el corazón. La historia bíblica de Absalón no termina con justicia humana, sino con lamento, arrepentimiento tardío y una reflexión profunda. El orgullo abrió puertas que nunca debieron abrirse. La falta de perdón alimentó heridas que podían haber sido sanadas. Y el silencio, ese silencio prolongado, construyó un camino sin retorno. Nada de esto comenzó al final. Todo comenzó antes, cuando todavía había tiempo para hablar, escuchar y actuar. Esta historia bíblica nos obliga a mirar hacia adentro, a pensar en las relaciones familiares, en las decisiones ignoradas,
en las palabras que nunca se dijeron. Y ahora quiero saber de ti. ¿En qué momento esta historia te tocó más? Escribe en los comentarios silencio, orgullo o perdón y cuéntanos por qué. ¿Crees que Absalón realmente tuvo una opción? ¿O David pudo haber cambiado todo antes de que fuera demasiado tarde? Déjalo aquí en los comentarios. Hablemos de esto juntos. Si llegaste hasta el final de este video, es porque esta historia bíblica de verdad habló a tu corazón. No es un contenido rápido ni superficial, es una narración profunda, llena de significado, emoción y reflexión. Por eso, si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Al suscribirte, aseguras que más historias bíblicas como la de Absalón, llenas de contexto, detalles y lecciones eternas, sigan llegando hasta ti. Y ahora quiero pedirte algo especial. Si te quedaste hasta el final, escribe aquí abajo la frase "hasta el final" o comenta "esta historia me hizo pensar". Eso muestra que realmente acompañaste toda la narrativa y ayuda a fortalecer nuestra comunidad de personas que disfrutan las historias bíblicas contadas con profundidad y verdad. Y si quieres ir un poco más allá, dinos en los comentarios qué parte fue la más impactante para ti. El silencio de David, el orgullo de Absalón o el lamento final de un padre. Si este video te mantuvo atento de principio a fin, deja tu like. Ese gesto tan simple ayuda a que YouTube entienda que este tipo de contenido merece ser recomendado a más personas que buscan reflexión, fe y buenas historias bíblicas. Y antes de irte, no te detengas aquí. El próximo video ya está apareciendo en tu pantalla ahora mismo y se conecta directamente con todo lo que hablamos hoy. Sigue mirando, sumérgete aún más en estas historias y mantén viva esta reflexión. La próxima narrativa puede sorprenderte todavía más.